Ya es oficial, Conor Gallagher es nuevo fichaje del Atlético de Madrid y hoy, en A Bote Pronto, junto a la media inglesa, lo analizamos. Pablo, lo primero de todo, bienvenido. Lo segundo, como aficionado del Chelsea, no sé cómo te sientes. A ver, me siento feliz. ¿Por qué estoy feliz? No por la venta de Conor Gallagher, sino porque ya había estado en A Bote Pronto. De hecho, viví el ascenso del Hércules a primera ref incluso con A Bote Pronto, pero nunca había estado en este plató todo guapo. Y bueno, eres el primero, mucho. de la media. Soy el primero de la media, claro, porque esto es nuevo. Sí, sí. Es brand new. Esto se es, está estrenando. Exactamente. No, mola. O sea, sí que es verdad que es más claustrofóbico lo que parece. Aquí la gente se puede pensar que tenemos a 10 kilómetros a Íñigo, pero verdaderamente Íñigo está aquí al lado, pero mola bastante. Así que nada, nueva temporada y nuevo plato para Bote Pronto. 16 metros cuadrados, hemos calculado que hay. Sí. Mucho más, te lo juro. ¿Lo habéis calculado? Joder, la media inglesa yo creo que jamás hemos calculado nuestra redacción y llevamos Hombre, es que 5 años hay aquí. nivel. Antes Sí, que nada, vamos. Pablo, lo primero de todo, Gallagher ya es nuevo fichaje del Atlético de Madrid, se ha hecho oficial. No sé, impresiones, porque además es un jugador que ha sido bastante importante en el Chelsea. Pues sí, ha firmado por 5 años, hasta 2029, 40 millones le pagará el Atlético de Madrid al Chelsea. Y bueno, lo primero que hay que entender en este vídeo es un poco por qué lo vende el Chelsea, porque uno viendo sus números, y además viendo que es un jugador canterano, joven, con 24 años, diría, oye, Conor Gallagher va a hacer mucha carrera en el Chelsea, va a hacer mucha carrera en Stamford Bridge y no tiene mucho sentido que lo vendan, porque si vamos a los puros números, fue el jugador que más jugó del Chelsea toda la temporada pasada, más de 3.100 minutos en Premier League y fue titular 37 o 38 partidos con Pochettino. ¿Aquí qué ha pasado? Que desde el principio ha sido un jugador, yo además personalmente he tenido mucha batalla en Twitter y mucha batalla en la media inglesa, que ha generado muchas divisiones. ¿Por qué? Por un lado, Paula es canterano y eso siempre favorece que haya muchos fans del Chelsea que lo valoren más y es lógico, entendible. Siempre ha defendido muy bien el escudo, un poco ha defendido y ha representado todos estos valores que en Inglaterra se dice ser un proper Chelsea, lo que podríamos decir, yo que sé, pues el ADN Barça o el señorío del Madrid, pues el proper Chelsea de Stamford Bridge. Pero es un futbolista que esta temporada con Pochettino se le pedía dar un salto con balón y no lo ha dado. Entonces ha habido un poco esa discusión sobre los que decían, no, es un futbolista muy sacrificado, muchísimo recorrido, se lo deja todo en el campo, y los que decían, bien, todo perfecto, pero con balón se empieza a quedar muy corto. Yo me decanto más por los de que están en esa segunda posición. ¿Por qué se va? Bueno, lo primero es que con la llegada del nuevo entrenador Paula, Enzo Maresca no cuadra. Esto hay que reconocerlo, también es importante entender esto a nivel, como analizaremos luego su encaje con el Atlético de Madrid, pero Enzo Maresca es un entrenador, el nuevo entrenador del Chelsea, es de la escuela de Guardiola, estuvo con el Manchester City, fútbol de posición, mucha importancia tener la posesión, laterales por dentro. Ahí Conor Gallagher pues no cuadra, y el Chelsea tiene a Enzo Fernández, tiene a Moisés Caicedo, tiene a Deus Brijol, que es un nuevo fichaje de Enzo Maresca, tiene a Romeo Lavia, no cuadra. Conor Gallagher termina contrato en 2025, es canterano, y ya sabéis que en la Premier League como en la Liga las ventas de los canteranos son muy importantes, el Chelsea estaba obligado a hacer algo. Y aquí empezó un culebrón brutal que ha acabado con Conor Gallagher Atlético, que es algo que jamás hubiéramos imaginado hace 2 o 3 años. Sí, que no se esperaba. No sé entonces un poco con esto que has dicho, ¿qué puede esperar el aficionado del Atlético de Madrid sobre cómo juega Conor Gallagher? Claro, aquí ahora podemos ir entrando en esta materia, que es Conor Gallagher. Hay que tener claro que es un interior, no es un pivote, no puede jugar de pivote, nunca ha sido pivote y nunca debería ser en el Atlético de Madrid, pero sí que es un futbolista muy de acuerdo al Cholo Simeone y muy del tipo futbolista que le gusta al Wanda Metropolitano. En este sentido me puede parecer una especie de Paul, y yo a veces lo comparo con un Fede Valverde con mucha diferencia con balón. Es decir, Fede Valverde me parece de los mejores interiores del mundo, si no el mejor, porque tiene muchísimo recorrido, muy buena llegada y también es bueno con balón. Gallagher tiene el recorrido, tiene la llegada, pero creo que con balón le cuesta mucho. Por entender un poco también cómo es el fichaje, la dimensión, el Aston Villa en junio estaba dispuesto a pagar casi 60 millones de euros. Fue unos fichajes un poco extraños para cuadrar números, pero Aston Villa quería pagar 60 millones de euros. Gallagher rechazó la oferta, el Chelsea lo quiso renovar, le ofreció solo 2 años, más 1, Gallagher rechazó, ahí es cuando entra el Atleti, el Chelsea vuelve a poner la oferta de 2 años y más 1, que lo ubicaban siendo uno de los jugadores centrocampistas mejor pagados de la plantilla, pero solo con una oferta de 2 años, y eso a Gallagher pues no le gustaba. Llega un momento en el que la pasada semana el Chelsea llama a Gallagher y le dice: o fichas por Atleti o renuevas, pero si no te vas a ir al B. Que es una posición un poco dura con un canterano, pero hay que entender también que los clubes, pues oye, tienen que hacer algo. Si no quieres renovar por lo que te ofrecemos y tampoco quieres irte al Atlético de Madrid y tampoco te querías ir al Aston Villa,
pues algo tenemos que hacer, pues no podemos perder la oportunidad de vender un canterano por 40 millones. Sí, parece una buena venta, entiendo entonces, a nivel del Chelsea para un jugador que a priori no contaba con Maresca y que su rol en el equipo iba a cambiar. Y en clave Atlético de Madrid, yo creo sobre todo, Pablo, que ha habido mucha duda en torno a su fichaje, porque igual, como tú comentabas, no es ese jugador con ese buen pie, ¿no? Porque se hablaba mucho de que el Atlético quería un pivote, un jugador que pudiese liberar más a Coque. Ya ha quedado claro que Gallagher no es esto, sino un jugador de recorrido, de mucho box-to-box, pero que a priori parece que puede encajar bien y ser ese jugador que yo creo que en el Atlético va a gustar mucho. Yo estoy en la pedrada de que va a ser un ídolo en el Metropolitano. Desde de verdad lo creo que va a ser un ídolo en el Metropolitano y que va a ser un ídolo para el Cholo. ¿Por qué lo creo? Porque es que desde el primer momento va a ser uno de los jugadores que más kilómetros va a recorrer de toda la plantilla, de toda la liga, va a ser un jugador que va a liderar el solo, el primero la presión, va a ser un futbolista que va a estar continuamente yendo al suelo a recuperar balones, que va a estar ganando duelos y que ese tipo de jugador al Cholo del Metropolitano le gusta mucho. Además tiene ese puntito en el buen sentido de tribunero, en el buen sentido de hacer un tackle o robar un balón y pegar un grito, celebrarlo en la cara al rival, que esas cosas molan, que parece que el tribunero es solo negativo, pero tiene ese puntito y creo que va a conectar muy bien tanto con la grada como con el minuto Cholo. Minuto 1 de partido de Gallagher con el Atlético, tackle. Tackle, duelo, además vais a ver que tiene una forma bastante curiosa de corre un poco como si fuese un jugador de rugby, pero que o sea, es increíble lo que corre y todo lo que aguanta en su físico en el campo. Pero vais a ver que va a empezar a correr, va a pegar un empujón a uno, va a ganar el balón, va a dar el pase, va a hacer un tackle y en ese momento pues Cholo va a decir, aquí tengo a mi interior. Este es. Y es además, yo creo que tenemos, Íñigo, si no me equivoco, hay una estadística para entender un poco más el encaje de Conor Gallagher. Esto es a nivel del Chelsea, cómo fue el segundo jugador, por ejemplo, que más asistencias dio, que más ocasiones creó, ¿no? Que esto es un poco también un tema a hablar. El primero en duelos, en tackles, en intercepciones y en balones ganados. Aquí, por entender un poco las estadísticas, las 4 últimas no hay que contextualizarlas, son así. O sea, es el futbolista del Chelsea que evidentemente en el campo más duelos ganaba, más interceptaba y más posesiones ganaba, sin duda. Tema asistencias y ocasiones creadas, hay que ponerlo en contexto que no estamos viendo las estadísticas por partido, sobre todo las de ocasiones creadas. Y Conor Gallagher, como he dicho, fue el futbolista más usado de toda la plantilla, más incluso de cualquier portero. Entonces, claro, habría que ver aquí, en cuanto a ocasiones por partidos, ocasiones por 90 minutos, si Conor Gallagher seguiría siendo el segundo. No esperéis un generador de ocasiones, no lo es, pero muchas de esas sí que es verdad que por su forma de conducir y su muy buena llegada, pues es un futbolista que llega muy bien y eso va a poder aprovechar perfectamente. Creo que lo tenemos aquí, ha sido 5 goles y 7 asistencias esta temporada, me suena, si no ahora miro el dato y lo corrijo. Claro, genera mucho, no tanto porque meta un pase filtrado o porque de repente pega un pase de 30 metros que rompe un montón de líneas de presión, sino porque continuamente está llegando y con sus conducciones consigue generar mucho peligro. O sea, es entender que no es un organizador ni mucho menos, ni un jugador que vaya a distribuir balones, sino un futbolista de muchísimo recorrido que yo creo que será un poco clave que pueda tener esa libertad en el Atlético para poder aparecer en el área, cubrir esas coberturas, dar sobre todo más libertad a jugadores como Coque, y a partir de ahí es donde puede ser diferencial. Sí, lo estaba viendo, sí, son 5 goles y 7 asistencias, que en la Premier League son muy buenos números. Para un interior, si lo replican. Tiene gol, además. Claro, si lo replican en Atleti. Recuerdo además metió un gol en un partido contra el Manchester United que fue muy loco en Stamford Bridge, que fue 4-3, metió el primer gol, metió 2 al Palace, que es su ex equipo. O sea, es un futbolista que sí que tiene gol y sobre todo llega mucho. Y eso te va a dar unas oportunidades y muchas opciones al frente del Atleti en ataque. Claro, yo en el Palace, que fue donde más lo vi, mejor recuerdo tengo de él, yo he sido muy pro Gallagher de siempre, al final recordaba un jugador que, claro, en el Palace no había mucho nivel, ¿no? Con salida de balón, por lo que sea él era el que más destacaba y sí que tenía ese criterio, siendo claro que no era el distribuidor ni mucho menos, pero tenía esa libertad también y ese recorrido y energía en el club que a mí me parece una pieza que si el Cholo le da el contexto adecuado y entiende cuál es su rol y su perfil, puede ser muy aprovechable. Es que las dos cosas que has dicho son ciertas. En el Palace mucha gente se pensaba, como tú, que el Chelsea iba a fichar un organizador. Bueno, que el Chelsea iba a recuperar, pues estaba cedido en el Palace, es canterano blue, que iba a recuperar un organizador, un jugador que, bueno, pudiese casi ser el pivote o incluso un interior creativo para los próximos años en Stamford Bridge. El problema es que en el Palace destacaba porque lo que tenía al lado, pues yo que sé, McCarthy, no destacaba mucho con balón, además el entrenador era Roy Hodgson, que bueno, pues ya tenía su edad y su fútbol más antiguo, pero en el momento en el que ficha el Chelsea,
es cuando hay ciertos jugadores que con balón dan ese pasito adelante y hay otros que no. Y en el caso de Conor Gallagher no la ha dado. Y la salida del balón del Chelsea, no solo por su culpa, pero ha sido un poco un desastre, bueno, un poco no, ha sido un absoluto desastre toda esta temporada. Porque Pochettino le exigía un poco estar ahí en la base de la jugada y asumir ese rol. Ha sido extrañísimo y desesperante como fan del Chelsea. Ha habido en ocasiones en las que Gallagher se ponía en salida de balón junto con Moisés Caicedo y Enzo de media punta de espaldas a portería, que una cosa extrañísima, era como, ¿por qué haces esto? Luego Pochettino dijo, igual Enzo tiene que venir a base a jugada, y ponía a Gallagher de media punta, molestaba a Cole Palmer, era una cosa extrañísima. Y al final es que no tenía mucho... Sorprende, porque es el jugador que más minutos tuvo, pero sí, de verdad que había mucho debate de, oye, ¿por qué Pochettino confía tanto en él con su estilo? Porque ya veremos que en el estilo del Cholo, que es a donde voy, si tú a Gallagher le das una estructura, Koke quizás de pivote, ahí lo puedes tú indicar más, él se pone de interior, tiene otro interior a su lado y está continuamente siendo un box-to-box, ahí puede perfecto. Ser. Tenemos, Íñigo, otra imagen para entender muy bien esto que estamos explicando de lo que es Gallagher con balón y sin balón. Rápidamente, sin balón, el séptimo en intercepciones, sexto en recuperaciones y 13º en tackles de toda la Premier. Es decir, sin balón es élite en la Premier League. Y sin balón, y con balón, perdón, claro, aquí ya problemas, ¿no? Pues claro, es para que la gente vea un poco a lo que nos referimos. Es el jugador número 31 en pases clave, el 39 en pases en el último tercio, el 60 en pases al área, el 23 en pases progresivos. En todas estas estadísticas que hemos visto en FBref se ve claramente lo que es Conor Gallagher y para lo que lo tiene que usar. Porque si Cholo, que no creo, empieza a caer un poco en esas fallas que tenía Pochettino de intentar que Conor Gallagher sea el que saque el balón, problemas para el Atleti. Entonces, aquí, Pablo, la pregunta de por qué el Atlético ficha a Gallagher, yo creo que esto demuestra una cosa clara. Algo que se hablaba mucho era de que el Cholo buscaba un 5, de que el Atlético no tenía esa figura. Yo creo que con todos los nombres que han sonado, porque ha sonado Gallagher, ha sonado Mikel Merino, ha sonado Javi Guerra, jugadores que ninguno de ellos es un pivote y es un 5, que el Cholo ahí apuesta por Koke, y yo creo que por la juventud y probablemente la oportunidad de poder fichar a Gallagher, que 40 millones podemos debatir el precio si es caro o no, yo creo que para el Atlético es una apuesta considerable para un jugador que yo creo que viene a ser titular, pero que bueno, al final es un perfil de jugador que a priori puede que parezca que en la plantilla ya está, pero que es solo 24 años y que yo creo que el Cholo puede aprovecharlo aún más. Claro, aquí la duda es, el Cholo jugará con Koke, Gallagher y en el otro interior, ¿quién será? Claro, aquí depende mucho del momento en el que grabamos este vídeo de fichajes. Si viene Julián, yo creo arriba estarán Julián, Sorloth y Griezmann, entonces yo creo que jugará con dos pivotes, que serán Koke y Gallagher, entendiendo que De Paul, por tanto, irá al banquillo. El gran damnificado será Pablo Barrios, eso seguro. Y si no llega Julián Álvarez, yo creo que será Koke pivote, Gallagher y De Paul ahí en ese centro del campo. Claro, pero... claro, porque juega con 5 el Atleti, ¿no? Claro, me estaba faltando 3, 5 yo. Claro, si llega Julián puede que sea el doble pivote Gallagher y Koke. Entendiendo, cuando decimos que no es pivote, puede ser doble pivote, porque al final, cuando hay dos pivotes, nunca hay dos 5. Lo que hay es un 5 y otro que salta continuamente a la presión y otro que es el que tiene recorrido. Koke sería el encargado con balón y Gallagher el encargado sin balón. Yo de verdad creo que en ese esquema y en el estilo de juego del Cholo, aunque sé que desde que he dejado de ver la Liga, el Cholo ya es más, pues más gusto por el balón y está el mítico Cholo. Está cambiando Cholo Taka, pero en el estilo del Cholo y del Atlético de Madrid me parece que puede ser un futbolista que encaja a la perfección. Sí, porque ya entrando en cómo podría ser ese posible encaje, yo creo que sobre todo lo que va a permitir un jugador como Gallagher es quitarle cosas que hacer a Koke. Muchas veces yo creo que en la temporada se ha visto cómo el Atlético... Koke llegaba muy justo físicamente, ya tiene una edad, es un jugador imprescindible en cuanto a toma de decisiones con la pelota, en cuanto a lectura de juego, pero muchas veces estaba un poco solo. Yo creo que Gallagher pues, es ese jugador que cubra todo ese campo, que permita a Koke llegar más fresco y que luego, si además, si puede aparecer en segunda línea, será ahí muy, muy importante. Koke se ha visto un poco solo, yo creo, a veces en el centro del campo. Mira, justo antes de grabar este vídeo estaba repasando un par de declaraciones. La noche anterior a la grabación de este vídeo, Moisés Caicedo, el pivote del Chelsea, fue preguntado por qué opinas de lo de la marcha de Conor Gallagher y él ha dicho que para él ha sido un placer jugar con él, que le parece un absoluta grandísimo jugador y que le van a echar de menos. Declan Rice, también el pivote en Inglaterra con Conor Gallagher y en el Arsenal, y además los dos coincidieron en la cantera del Chelsea, porque Declan Rice también es canterano del Chelsea, decidimos que bueno, que para qué, que no sobraban. También ha hablado de que la frase de Declan Rice me gustaba mucho con esto que decías de Koke. Decía, es un futbolista que está continuamente corriendo y haciendo ayudas. Te da mucha seguridad jugar con él.
Creo que eso que dice Declan Rice se puede aplicar mucho a Koke, que Koke va a poder tomar ciertos riesgos, que no va a tener tanto miedo a perder el balón, que va a poder hacer pases más arriesgados, porque sabe que a su lado tiene un pulmón humano. O sea, tiene un tío que continuamente va a estar intentando resolver los fallos que tenga Koke. Que donde Koke no pueda llegar por físico, vas a tener a Gallagher para arreglar ese tipo de jugadas. Hombre, a priori, Pablo, todo encaja, ¿eh? No, sí, yo te lo digo, que se va a ser un ídolo del Metropolitano y del Cholo. Pero todos estos datos que estamos viendo, aquí sin entrar a qué liga es mejor, porque cada liga es muy diferente, lo que está claro es que la Premier League es más física que la liga. Si vemos que Conor Gallagher destaca físicamente en la Premier League y que gana muchos también duelos en la Premier League, veremos cómo puede ser en la liga. Pero creo que ese salto y pues todo lo que impone Conor Gallagher físicamente se va a ver aún más claro en la liga española. Y bueno, sí, una liga que también tiene menos intensidad, menos ese ida y vuelta, pero yo creo que sabrá adaptarse bien, como tú decías, en un sistema del Cholo donde cada vez se busca más el tocar mucho en corto, en que Koke esté muy bien rodeado de jugadores para poder tocar. Entonces yo ya, Pablo, ya te pregunto si tú crees que es un buen fichaje. Es un muy buen fichaje del Atlético de Madrid. Es un muy buen fichaje, por todo lo que hemos comentado. Creo que en otros equipos, me preguntas, ¿el Barça es un buen fichaje con Conor Gallagher? Jamás en la vida. ¿En el Real Madrid es un buen fichaje con Conor Gallagher? Jamás en la vida. Y no hablo por nivel, estoy hablando por estilo de juego. Sí, y por características. Yo qué sé, en el Liverpool de Klopp, en el buen Liverpool de Klopp, por poner un equipo de mucho nivel, ¿sería un buen fichaje con Conor Gallagher? Se saldría Conor Gallagher en el buen Liverpool de Klopp. En el Atlético de Madrid me parece que es un match made in heaven. O sea, es coger un equipo que valora un montón atributos físicos de recorrido, de llegada, de esfuerzos defensivos, de esfuerzos ofensivos, de dar presión en el interior, y estás cogiendo quizás a uno de los mejores interiores de la Premier League en ello. La pregunta es, ¿40 millones en mercado de la Liga nos merece la pena Conor Gallagher? Pues sí, depende de lo que salga, es una apuesta, es una apuesta arriesgada. ¿No? A ver, son 24 años además, que yo creo que ahí también el Atlético apuesta un poco por rejuvenecer ese centro del campo, tienes a De Paul, tienes a Koke, Pablo Barrios, que es un poco también un futbolista de la cantera. Y yo creo que Atleti sabe una cosa, que lo estoy pensando ahora mismo. Conor Gallagher va a ser siempre bienvenidísimo en la Premier League. O sea, Conor Gallagher es un futbolista de lo que quería el Aston Villa y Emery, que ha sonado para el Tottenham, que ha sonado para el West Ham. Si Conor Gallagher, por lo que sea, no encaja, en 2 años lo vendes a la Premier y además sabes cómo es el mercado de la Premier, lo puedes vender por 25 o 30 millones de libras a la Premier League sin ningún tipo de problema. O sea, hay equipos como el West Ham que van a recibir a un tío como Gallagher y van a decir, hey, lo quiero, para mí. Sí, sí. Bueno, es un poco como lo de Kieran Tierney, que cayó de pie también en el Metropolitano. Trippier. Pues Tierney cayó de pie en Donosti, pero se torció el tobillo, como siempre. O sea, en la caída se torció el tobillo y se lesionó el pobre. Hay un punto, que cuando quiso volver a la Premier, pudo hacerlo y tuvo mercado todavía. Claro, es que fichar un jugador inglés que tiene un mercado muy... O sea, tanto por cómo lo valora la prensa, como los aficionados, y porque en la Premier League es que tienen 8 jugadores homegrown players, que sean ingleses o creados en Inglaterra, entonces siempre va a tener mercado y creo que salga bien o salga mal, el Atleti ha hecho una muy buena apuesta. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Hemos analizado esta llegada de Conor Gallagher. Pablo, a la gente, que se suscriba, que dé me gusta, la campana, ¿no? No sé que la gente se pensará que este plató de 16 metros cuadrados se paga solo. No, hay que suscribirse y darle me gusta, hay que activar todo y poner un comentario y nada. Y disfrutar de Conor Gallagher, que aficionados de Atleti os lo vais a pasar con él, genial.